Alabo al Señor con toda mi alma y me propongo hablar no en mi propio nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Una de las impresiones más fuertes que recibí siendo casi un niño aún, entrando en mi adolescencia, fue el haber estado con una persona que perdió la razón, que perdió el juicio, o en un término más común, que se volvió loca. Conocí a esta hermana, porque fue una hermana misionera distinguida de nuestra iglesia, y admiré muchas virtudes en ella. Era sumamente prudente, callada, fina, educadísima, muy trabajadora. Ocupó en más de una ocasión los primeros lugares en la colecta de las campañas bíblicas. ¡Qué persona! Sin embargo, un día de repente perdió la razón. Y me afectó mucho, digo yo, porque precisamente estando yo cerca de ella en esos días, a mí me tomó un cariño especial en medio de su locura. Consideración tal que a mí me hacía caso, más que a ningún otro, siendo un niño. Por lo tanto, me pusieron cerca de ella para ayudarla a tomar sus alimentos, para que fuera al descanso, para que entrara o saliera, para que estuviera con ella. Pues a mí me obedecía, siendo un niño. Y pensé mucho en ese tiempo y después de ese tiempo en lo que significa perder la mente. ¿Cómo es que una persona, siendo tan especial, siendo tan correcta, pueda de repente descontrolarse totalmente? Y analizaba yo cómo funciona el cerebro, cómo está trabajando tan bien, y de repente que será un desbalance químico, miles de terminales eléctricas, de impulsos eléctricos que pasan por esas terminales nerviosas. ¿Qué sucede? A veces en nuestro hablar común decimos que un cortocircuito o que se pegan los cables, y efectivamente no es materialmente como sucede esto, pero sí tiene cierta similitud en cuanto al descontrol de algunas áreas del cerebro, la reacción, repetimos, el impulso eléctrico. No sé cómo sucederá. El caso es que se pierden los parámetros que nos marcan el pundonor, que nos marcan la educación, que nos marcan la moral, que nos marcan todas esas cosas por las que podemos regirnos para ser buenos ciudadanos. Digo yo, ¿cómo se derriba de un momento a otro esa pared entre lo real y lo imaginario? ¿Cómo es que de pronto la persona pierde toda noción del lugar donde está y de las personas que la rodean? Lo mismo se viste, que se desviste, que hace esto, que hace aquello. Después de haber mostrado timidez, pudor, decoro, todo eso se esfuma de repente y no sabemos por qué. Todos le tememos a la demencia y a la locura. Me parece que de las enfermedades, si no es la peor, está entre las más temidas. Inclusive
Cuando nos acercamos a la senectud, le tememos a la demencia senil, que pudiéramos considerarla normal, ya que es la facultad que se pierde, la facultad mental que se pierde por los años, por el desgaste natural de nuestro cerebro. Con todo eso, le pedimos a Dios, por normal que fuera, le pedimos que nos permita concluir nuestros días con nuestra mente clara, ¿verdad? Nos permita nuestra mente clara. Sin embargo, tengo que confesarles y admito que adolezco de un tipo de locura. Y esto lo digo ya que una de las acepciones de este término es sentir afecto o afición muy fuertes por algo o por alguien. Y yo siento un amor muy fuerte por Dios. Siento pasión por Cristo. Me enamoré de su doctrina. He descubierto la belleza del Evangelio. Y por eso, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, bendigo a Dios con esta expresión que es precisamente el título del mensaje: bendita locura. A mis manos cayó hace un tiempecito un libro en inglés con un título bastante singular. Se titulaba Freak for Jesus. Y yo este término de freak lo había escuchado y cuando no sabía casi inglés me lo aprendí como porque entre los niñitos decían, oye, estás friqueado, especialmente los cubanitos. Los oía decir, oye, estás friqueado. Y de pronto descubrí que era una palabra y cuando veo freak en el libro, porque aparece en grande freak y después en chiquito, como para llamar la atención, pone for Jesus. Dije, mira qué cosa. Locos por Jesús. Y abrí el libro y comencé a hojear y a descubrir historias tan bellas, tan poderosas, testimonios tan gloriosos de mártires de nuestro tiempo. Leí la historia de un joven que murió en China por el Evangelio, de otro joven, una muchacha que fue torturada en Rusia, de los cientos y cientos que están padeciendo en algunos países con regímenes comunistas, opresivos, cómo están siendo torturados por el Evangelio y así, muertes terribles, y mencionaban también, creo, el caso relativamente reciente que trajimos a colación en el mensaje anterior de una joven que murió aquí por decir que creía en Dios en una de nuestras escuelas. Y entonces comprendí todo el sentido de aquel título y me simpatizó la idea y de qué maravilla. Freak for Jesus. Locos por Jesús. Y pensando en eso, dije yo, hay una lista preciosa en las Sagradas Escrituras a la que le llamamos la lista de los héroes de la fe. Y si usamos esta misma forma de expresión libre, pudiéramos decir que esta lista bíblica es la lista de los locos por Dios o locos por Jesús. Y es extensísima, pudiéramos mencionar muchos de ellos, pero quiero hablar de uno específicamente. Y estaba pensando yo mientras oraba por el mensaje en la historia de Moisés. La historia bíblica es muy escueta cuando nos habla acerca de su llegada a Madián. Nos dice casi nada. Nosotros vamos a abundar un poquito pensando que pudo haber sido así.
haciendo acopio de las últimas fuerzas que le quedaban después de una travesía larga y penosa por aquel desierto de noches gélidas y días tórridos. Llega y cuando ve el abuso de aquellos pastores hacia las jovencitas que sacaban el agua, las defiende. Imagínense un solo hombre hacerle frente a un grupo de pastores, al menos armados con el cayado del pastor. No sé si él tomaría algo para esta defensa. El caso es que tuvo que hacer fuerza. Dice que las defendió. Implica algo más que usar sus palabras. Y además de eso, abrevó las ovejas. ¿De dónde sacó fuerzas para darle de tomar a aquellos animalitos sacando agua de un pozo? Bueno, regresan ellas más rápido de lo acostumbrado, llegan a la casa de su padre, les preguntan por qué vinieron tan rápido. Bueno, es que un hombre nos ayudó, nos defendió y nos ayudó a dar. ¿Y por qué no lo han traído para atenderlo? Y cuando lo mandan a llamar, pienso yo que cuando Jetro vio parado en la puerta a aquel hombre, tuvo que pensar dos cosas: o es un prófugo de la ley o es un loco. Por el aspecto, la barba de muchos días sin atender, el pelo desaliñado, la capa, si le quedaba algo, raída, las ropas igualmente, las sandalias destruidas, los pies inflamados, probablemente un poco ensangrentados. ¿Qué aspecto? Nosotros probablemente le cerraríamos la puerta a una persona más o menos así descrita. Sin embargo, Jetro lo atiende, le da de comer y después que le brinda la oportunidad de asearse, me imagino que le proveen un lugar para descansar. Estaría Jetro muy atento a lo que hacía Moisés. Probablemente estaba al lado de su cama cuando lo vio convulsionarse debido a la fiebre que produce la deshidratación, la desnutrición de tantos días. No fue llegar y comer nada más y estoy bien. No, pasaría una noche terrible, temblando en aquella cama y por la fiebre delirando. Y en su desvarío diría: Faraón, padre mío, o daría órdenes a sus súbditos, o pediría algunas de sus ropas de gala, algunas de sus joyas, mencionaría algunas cortesanas hermosas y les dedicaría frases de amor. No sé, diría tantas cosas en su desvarío que Jetro diría: definitivamente lo más probable es que esté loco. Hijo de Faraón, que es el imperio más poderoso de estas tierras. Hijo de Faraón y en esa condición, príncipe de Egipto. Pero ¿cómo es posible? Pienso yo que después que recuperara su conciencia y su buena condición física, al ver sus modales, su educación y su vasto conocimiento, pues tendría que aceptar que sí, que efectivamente era un príncipe de Egipto. Pero no dejó, pienso yo, de haber sido juzgado de loco. Y de una forma tan preciosa, mucho tiempo después, el apóstol Pablo nos trae algo de su historia y nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero ¡qué locura! Rehusar semejante privilegio. ¿Y qué más nos dice? Escogiendo
el vituperio del pueblo de Dios antes que gozar de comodidades temporales de pecado. Pero ¿cómo cabe en esa mente? Teniendo por mejores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Gloria a Dios! Porque miraba la remuneración. Lo que hizo Moisés es una locura. Pero ¿cómo despojarnos de tanta grandeza, de tanto lujo, de tantos privilegios, de una vida tan deliciosa, de tanta autoridad, de tanto poder para convertirte en un esclavo prácticamente, o identificarte con un pueblo esclavizado? Eso no cabe en una mente normal, pero nosotros sí lo entendemos y podemos glorificar y decir que esa es una bendita locura. Vivimos en un mundo terrible, en un tiempo crucial, en un momento álgido de la historia. Las cosas están como nunca antes. La sociedad desquiciada. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Las multinacionales se rigen por esta ley, la ley del más fuerte. A un líder que sea soberbio, altanero y poco escrupuloso, le dicen que es un líder audaz. Inclusive dicen, si es para ascender, no importa a quién pises. Las grandes corporaciones se mantienen así, bajo estas normas. Inclusive el bombardeo en cuanto a la superación personal es increíble. Frases como, tú eres capaz, tú puedes, no dependes de nadie, puedes por ti mismo. Han contrapuesto la dependencia en la gracia de Dios a la autosuficiencia. Así es, el más fuerte se come al más pequeño, ¿verdad? El mundo está terrible, la providencia de Dios ha cambiado de nombre, ahora se llama casualidad o coincidencia o caso fortuito, como le quieran llamar. ¿En qué mundo vivimos? La violencia impera, sentimientos de compasión, misericordia. No, esas cosas ahora se llaman debilidad de carácter. Para triunfar tienes que tener una personalidad fuerte, carácter bien definido. Y no importa, como dicen por ahí, el fin justifica los medios. No importa lo que hagas. El caso es que funcione la empresa, que se logren las metas. Y cuando pensamos en estas cosas y escuchamos que alguien dijo hace muchos años, al que te hiriere en la mejilla diestra, vuélvele también la otra, casi que se nos escapa un grito diciendo, pero qué locura que te dan y no. Y cuando escuchamos que alguien dijo, amad a vuestros enemigos, decimos, pero ¿a quién se le ocurrió semejante disparate? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso en este tiempo y en esta sociedad? Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Sencillamente, eso es una locura. Pero nosotros que sabemos, que conocemos el carácter de Cristo, que hemos asimilado sus enseñanzas y que hemos sido transformados por su doctrina, tenemos que decir, gloria a Dios por esa bendita locura. Porque podemos perdonar
porque podemos apoyarnos, porque tenemos la capacidad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque no nos avergüenza sentirnos totalmente dependientes de nuestro Dios todopoderoso. Yo no puedo sin Dios, es nuestro lema. Y como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y cuando analizamos los problemas por los que pasan nuestros jóvenes en este tiempo, muy probablemente algunos de ellos hayan sido calificados de locos o al menos de tontos. Pero ¿cómo es posible en este tiempo que un joven ya de 20 años, 22, 23, se conserve virgen, puro, se mantenga limpio para honrar sus principios, para honrar a Dios y para entregarse puro al matrimonio instituido por nuestro Dios en su santa palabra? Una jovencita pura y virgen en estos tiempos, en el ambiente universitario, eso sencillamente es una locura. Jóvenes correctos que no van a las discotecas, pero qué tontería, pero ¿cómo es posible? ¿Y en qué se divierten entonces? Que no fuman, que no toman, que no se drogan, que no usan ningún estupefaciente y con todo eso son felices. Glorifiquemos a Dios por esa bendita locura. Sí, están locos nuestros jóvenes, pero están locos por Jesús, locos por su palabra. Somos felices adorando a Dios. No nos avergonzamos y les pedimos a ellos que no se avergüencen, que se mantengan así. Es probable que en algún momento pasen por algo bochornoso, que se quieran burlar de ustedes, que los quieran marginar, que no quieran que pertenezcan a ciertos grupos. No importa, mantengan su fe en alto, como dice el tema de esta campaña. Defiendan su fe, llénense de valor. No importa que les llamen locos, que esa es una bendita locura. Gloria a Dios. Anoche que Gamaliel cantó un himno para mí nuevo, dijo algo a través de esa letra que me estrujó el corazón, que me conmovió. Porque no es que a mí me llamen loco, como dicen los himnos. No importa que me llamen loco. ¿Quién sabe si de verdad nos lo hicieran, si aguantaríamos? Porque es fácil cantarlo, es fácil decirlo. Hace mucho tiempo, en los relativamente inicios de la iglesia, yo no conozco muy bien, pero sé de al menos algunos casos, y me refiero a una joven, mi abuelita lo sabrá, Cirita, una joven alta, muy elegante, de ojos verdes. Ella estudió y tal vez se graduó de la escuela normal o del magisterio para ser profesora. Imaginen, creo que hija única, si mal no recuerdo, por lo menos mimada y querida, la esperanza de la familia allá en Cuba en aquellos años difíciles. Profesora, hermosa mujer. Su nombre es María Rosa Arias. Y conoció a un grupito o una iglesita. Para la familia aquella conoció a un grupito de locos, probablemente. ¡Qué cosa más rara! Miren que lo que Dios hace es tremendo. Se enamoró de la doctrina, se sintió tan bien en aquel templecito, relacionándose con gente tan humilde, que tomó una decisión que realmente fue considerada por su familia como la peor locura que se le puede ocurrir a una persona que tiene un futuro brillante por delante y familia a quien corresponder su formación inclusive. Pues lo dejó todo para ir a vivir a un campamentito de
tienes ni comida. Templecito sumamente humildes, ojalá hubiera habido algo de esto. A veces casitas de guano, techitos de guano y palitos. Pues dejó todo para ir a vivir esa vida humilde y sencilla, abnegada y de mucho sacrificio. Y le decía, pero te has vuelto loca, muchacha. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Pero vuelve en tu mente, has perdido el juicio. No he perdido el juicio, decía ella. Amo a Cristo, he aceptado su doctrina y no fue una emoción, porque aún hoy que es una anciana ya de muchos años y con unos cuantos achaques, es la mujer más feliz del mundo por aquella decisión que tomó aquel día. Hay un joven también que ya hoy es un ancianito que vive sus últimos días sufriendo una penosa enfermedad. Sin embargo, tomó la misma decisión, hizo la misma locura. Graduado del magisterio o la escuela normal, profesor graduado, hoy obispo de nuestra iglesia y una de las figuras más insignes que tenemos vivo aún, obispo Buenaventura Luis. Lo dejó todo, dejó el magisterio, dejó el título, dejó la familia, renunció a todo lo que el mundo le ofrecía. Ay, seguramente que fue llamado loco también. Joven bien parecido. Ay, locos por Jesús. ¿Cuántos glorifican a Dios por ellos? Y los mencionamos a ellos por mencionar a algunos, porque hay muchos. Gloria a Dios, hay muchos en el seno de la iglesia que tomaron la misma decisión y se vieron enfrentando los mismos problemas y las mismas oposiciones con sus familiares y pasaron por luchas muy terribles para entregarse a Cristo. Y sí, también fueron juzgados, también fueron señalados como locos, pero que hoy agradecidos tenemos que decir, gloria a Dios por esa bendita locura. Y lo confirma la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Gloria a Dios! Es una locura, aquí lo dice la palabra. El evangelio, la predicación es locura para los que se pierden, pero para este grupo de creyentes es potencia de Dios. Gloria a Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice otra escritura que me ha hecho pensar mucho y le pido a Dios que me ayude a conservar esta locura preciosa del evangelio y que la cordura del mundo no quiera apartarme de estos principios gloriosos. Dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Ay, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido piedad de nosotros
y nos ha alcanzado y nos ha dado el entendimiento para que no nos avergoncemos de estas cosas, sino que el Evangelio sea en nosotros potencia de Dios. Les decía del himno anoche de Gamaliel, la letra preciosa y pega con lo que cantó la niñita, la Vía Dolorosa. Decía: antes de que yo conociera a Cristo, mi vida fue una basura. Todo lo que yo hacía eran tonterías, todo fue una locura. Si alguien hubiera tratado de vender mi vida así como estaba, nadie la hubiera comprado, pues estaba sola, triste y desahuciada. Luego me hablaron de un rey que había enviado a su hijo a comprar todas aquellas vidas destrozadas como la mía. ¿Y cuál fue el precio? Termina la estrofa: y el precio fue su sangre vertida en una vil muerte de cruz. Pero ¿cómo es posible, Jesús, que hayas hecho eso? Si mi vida no servía para nada, humanamente que soy basura, como dice el himno. ¿Cómo es posible que puedas comprar una vida tan deshecha, tan destruida? Un desperdicio. ¿Y qué precio? Tu sangre preciosa, Jesucristo. Eso es una locura, pero bendita locura. Esa vía dolorosa, esos azotes, tanta afrenta, tanto dolor, tanta burla, escarnecido. ¿Pero por qué, Señor? ¿Cómo pudiste sufrir eso por mí si yo no valía la pena? Oh, Dios mío, gracias. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Bendigamos su santo nombre. Alabemos el nombre del Todopoderoso por esta bendita locura. Que Dios les bendiga.